Bueno, buenas tardes, jóvenes. Estamos aquí en la sesión número 5 a solicitudes de ustedes y algunos que no podían venir, entonces he hecho esta grabación en forma asincrónica para que cuando tengan oportunidad la puedan ver. El tema que me interesa que desarrollemos, digamos, en esta tarde, tiene que ver con el siguiente método. Bueno, por cierto, que ahí está la prueba corta número 1. Espero entregárselas la próxima vez que nos veamos. Recordemos que estábamos dentro de la estructura general del curso y habíamos visto algunos métodos de solución. Dentro de este método de solución que vamos a visualizar ahora, que habíamos hecho una pequeña introducción la semana pasada, bueno, habíamos pasado del método gráfico al método analítico y ahora estamos con el método simplex, que no es tan simplex, por cierto, y que es importante que le pongamos cierta atención. Para eso, tenemos que visualizar el siguiente planteo. Recuerden que el problema debe plantearse en forma estándar. Una vez que el problema se plantea en forma estándar, cada ecuación debe tener su variable básica para obtener la solución básica factible inicial. Recordemos que para que usted defina que es una variable básica, tiene que estar solamente en esa ecuación y el coeficiente unitario debe ser positivo. Positivo. De nuevo, entonces vamos a convertir el problema a la forma estándar, obtenemos la solución básica factible inicial en la cual todas las ecuaciones deben tener su variable básica y para esto vamos a recurrir a variables de holgura y si es necesario a lo que se llama variables artificiales. Y luego vamos a poner la solución inicial en una tabla simplex. Entonces vamos a resolver por simples. Vamos a basarnos en el siguiente procedimiento. Este procedimiento es fundamental que ustedes lo tengan presente. Lo tengan presente. Recuerden que es un procedimiento, no son fórmulas. Entonces aquí vamos a decir, y ahora vamos a ver la matriz, vamos a ver un ejemplo, que n valor es igual a valor anterior menos valor correspondiente en la fila pivote. Entonces pongan atención, ¿qué es fila pivote? Valor correspondiente en la columna pivote, pongan atención, ¿qué es columna pivote? Y el pivote que le vamos a llamar pivote operacional. Operacional. Lo otro que también vamos a calcular es el valor de Z. El valor de Z va a ser una matriz, voy a ver si logro anotar aquí. Vamos a ver acá. Ajá. Una matriz, digamos, donde Z es igual a CB. Esto es una matriz de una columna. Y B es una matriz también de una columna. De una columna. Vamos a pasar esto por aquí. Espero que no esté interrumpiendo. El otro, la otra fórmula que vamos a utilizar también, o otro procedimiento, va a ser lo que se llama CJ sombrerito. CJ sombrerito o coeficiente de utilidad relativa va a ser igual al valor de CJ. CJ va a ser el coeficiente objetivo. Le vamos a restar una matriz de los coeficientes de recursos y eso lo vamos a multiplicar por otra matriz de una columna también de todos los valores que están en la columna de valor que estamos evaluando. Eso lo vamos a visualizar, digamos, después cuando estemos realizando el ejemplo. De tal manera que tenemos el siguiente resumen. Las condiciones para aplicar el método simplex. La regla que le vamos a llamar regla de variable entrante, cuando nosotros estamos maximizando, vamos a tomar el mayor coeficiente positivo que encontramos en las columnas y ese es el valor que vamos a decir que va a entrar en la solución. Eso es cuando estamos maximizando, lo que quiere decir que cuando todos esos valores de coeficientes que le estamos llamando o le vamos a llamar coeficientes de utilidad relativa son negativos, en el caso maximizar, hemos llegado a lo que, negativos o cero, digamos, hemos llegado a lo que es la solución óptima. En el caso minimizar, vamos a andar buscando que todos los coeficientes unitarios sean positivos, de tal manera que cuando nos encontramos un valor negativo todavía en la solución, vean que estamos hablando del caso minimizar. Entonces, o vamos a tomar el mayor valor negativo que se encuentre dentro de las columnas,
de lo que es el coeficiente de utilidad relativa. Y si hay empate, digamos, vamos a seleccionar cualquiera o arbitrariamente. La regla de la variable saliente, que lo vamos a recordar, va a ser el valor que va a resultar de dividir los valores de recurso entre la columna pivote, que en el caso anterior fue la variable que salió de la solución, Entonces vamos a verlo eso a detalles. Ok. Entonces nuestras fórmulas para pivotear van a ser esas que tenemos ahí. Entonces vamos a resolver el siguiente caso. El siguiente caso es una empresa que se llama Corrugados del Pacífico. Esta empresa cuenta con 4 máquinas. Esas máquinas son utilizadas en la fabricación de 2 tipos de productos, cajas tipo 1 y cajas tipo 2. Y la siguiente tabla, la tabla que les voy a mostrar a continuación, muestra los requerimientos en horas máquinas para cada tipo de caja, así como su contribución unitaria de la utilidad. Estaba verificando a ver si estaba grabando. Ok. Por otro lado, entonces nos encontramos esta. Tipo de caja, cajas tipo 1, cajas tipo 2. ¿Mm? La contribución unitaria para caja tipo 2 y aquí tenemos el tiempo que se consume, digamos en este caso, para cada una de las máquinas dependiendo de el producto que tengamos. De tal manera que también tenemos una capacidad instalada de cada máquina, ¿verdad? Tenemos el número de horas máquinas disponibles, máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquinas 4, y tenemos las horas disponibles, entonces 400, 400, 600 y 300. Lo que nos piden ahí es determinar primero la solución básica inicial y luego determinar el plan de producción óptimo para acurrucados de Costa Rica utilizando el método simplex. Entonces, cuando nosotros resolvemos ese problemita y planteamos nuestro modelo de programación lineal, entonces lo que tenemos aquí es el modelo de cajas corrugadas, donde X1 va a ser la cantidad producida de cajas tipo 1, unidades por mes, y X2 va a ser la cantidad producida de cajas tipo 2, unidades también por mes. De tal manera que la función objetivo que tenemos ahí va a ser maximizar la contribución total mensual, o sea, max Z igual a 80X1 más 100X2, restringidos a las capacidades de horas máquinas en las 4 máquinas, máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. Y las variables, obviamente, Tatiana, las variables de no negatividad, Kevin. Las variables de no negatividad, Mariana y Eduardo, no se nos puede olvidar. Y Montserrat mucho menos, ¿verdad? Se nos puede olvidar. Entonces, la forma estándar para llegar al simplex, recordemos que como están todas las desigualdades, menor o igual acá, vean que las tenemos acá, menor o igual, accionamos lo que es la conversión al modelo estándar y vamos a introducir variables en este caso para que se me pueda igualar, digamos, la inecuación en ese menor o igual, para que esto sea igual, son variables que están faltando. Entonces, S2, S3, S4, donde todas esas variables tienen que ser mayor o igual a 0. Una vez que yo introduzco esas variables para convertir esto a modelo modelo estándar, pasa de general a estándar, entonces la introduzco en el valor de maximización de Z. Vean que aquí lo que estoy haciendo es multiplicando 0 por S1, 0 por S2, 0 por S3 y 0 por S4. Entonces, aquí tenemos la primera parte, digamos, de lo que significa la construcción del formato general al formato estándar. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a montar esto en una tabla que le vamos a llamar tabla simplex. Esta tabla simplex tiene varios elementos. Pongamos atención, por favor. Esta tabla simple tiene este valor, déjeme por aquí rayar, tiene este valor. Este valor son los coeficientes de las variables en la función z. Si son los coeficientes de las variables en la función z, Monse, ¿cómo se llama eso? Exacto, coeficientes objetivos. Recuerden que los coeficientes objetivos son los parámetros que multiplican las variables de decisión
en la función objetivo. Entonces, ese valor que tenemos ahí va a ser los coeficientes de utilidad, los coeficientes que vamos a colocar en este caso acá. Los valores de CB son los coeficientes de las variables básicas. A ver, Eduardo, ¿cuáles son las variables básicas de las ecuaciones anteriores? De la conversión que hicimos del modelo general a modelo estándar. Exacto. S1, S2, S3 y S4 son las variables básicas. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Aquí entonces vamos a colocar los coeficientes de las variables básicas únicamente. Y aquí estaríamos colocando las variables básicas, que en este caso, como son 4 variables básicas, el CB de S1, el CB de S2, el CB de S3 y el CB de S4. Ok, ¿cuál es el coeficiente de la variable básica S1? Exacto, 0, exactamente, 0. Ok, lo otro que tenemos aquí también es este valor que se llama CJ o coeficiente de utilidad relativa. Coeficiente de utilidad relativa, que ahora vamos a ver de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente, cómo se calculaba. Ok, tenemos lo que se llama también valores de solución. Los valores de solución son los valores de recursos que tenemos inicialmente. Por ejemplo, el valor de recurso para la ecuación 1 es el valor que está al lado derecho de la inecuación. Ok, una vez que hemos entendido eso, entonces vamos a comenzar a completar o a rellenar lo que es nuestra matriz. Ok, entonces coloquemos los valores. Vean que aquí el coeficiente objetivo 80, 100, 0, 0, 0, 0, y como los coeficientes de las variables básicas son S1, S2, S3 y S4, por lo tanto vamos a colocar aquí 0. Vean que aquí lo que se nos está haciendo es una matriz de una columna. Ok, coloquemos los demás valores. En los demás valores lo que vamos a hacer es rellenar, por ejemplo, los coeficientes técnicos. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la primera ecuación, donde el valor de recursos es de 400, los coeficientes técnicos son 4, 2, 1, 0, 0, 0. Y así sucesivamente colocamos los demás valores. ¿Ok? Ya tenemos entonces lo que es la tabla simple, pero ahora nos falta calcular los valores de CJ sombrerito o CJ en este caso promedio. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, lo vamos a calcular de esa forma. Dice que CJ va a ser igual, esto de aquí, pongámosle sombrerito, va a ser igual a CJ menos CB por PJ. Entonces, hagamos un cálculo, digamos, este primer valor de aquí. Vamos a escribir. Déjenme por acá, ¿dónde está? Aquí. Vamos a escribir. Entonces, vamos a calcular este primero. Este primero va a ser igual a CJ, dice 80, que es este valor de aquí, menos CB, que es CB. CB es 0, 0, 0 y 0. Entonces es una matriz de 4 ceros. Entonces vean aquí, entonces 0, 0 y 0. Vean que esto es una matriz de una columna. Y dice que todo eso se multiplica ¿ah? Por PJ. ¿Qué es PJ? PJ va a ser los coeficientes técnicos de la columna que estamos evaluando. En este caso sería 4, 1, 2 y 3. Eso lo calculamos. Entonces, si multiplicamos esta columna por esta columna, déjenme por acá adelantar eso, esta columna, hagamos eso así,
Es más bonito por acá. Hacemos esta columna por esta columna. Este valor va a ser igual a ver, vamos a ver, calcúlelo. ¿Cuánto? Ujú. Exacto, 80. 80. Entonces tenemos que el primer valor de coeficiente de utilidad relativa es de 80. Así lo hacemos exactamente para X2, lo hacemos para S1, lo hacemos para S2, lo hacemos para S3 y lo hacemos para S4. Para S4. Déjeme por aquí, borramos esto y ya tenemos entonces la matriz con los coeficientes de utilidad relativa. ¿Qué nos falta ahí? Nos falta calcular el valor de Z. ¿Cómo calculamos el valor de Z? El valor de Z, nos regresamos al procedimiento, dice que el valor de Z es igual a CB por B. Bueno, ¿qué es CB? A ver, ¿qué es CB? Ah, se me salió aquí. ¿Qué es CB? ¿Sí? Esto es CB. CB por B. ¿Qué es B? Esto de acá son los valores de solución. Entonces CB por B, si nosotros multiplicamos esto, por esto, ¿cuánto nos va a dar? En el caso inicial, claro, claro, Eduardo, cero, cero, efectivamente. Entonces Z es igual a cero. Si ustedes lo revisan, digamos, en ese sentido, si ustedes visualizan, si ustedes revisan esto, inicialmente lo que nosotros estamos teniendo es que S1 es igual a 400, vean, S1 igual a 400, S2 igual a 400, S3 igual a 600 y S4 igual a 300. ¿Cuánto vale X1? Cero. ¿Cuánto vale X2? Cero. ¿Qué es lo que la semana pasada habíamos visto? Que cuando no estamos utilizando recursos, todos los recursos están disponibles. Ok, entonces ahí estamos con nuestra tabla simplex. Ya tenemos toda la tabla calculada, incluso con nuestro valor de Z, y continuaríamos con el siguiente proceso. En el procedimiento lo que nos dice es que cuando, vamos a ver, la optimización del modelo, lo que me dice es que tenemos que revisar todos los valores de coeficientes de utilidad relativa. Es esto aquí, es como un sombrerito. Todos estos son coeficientes de utilidad relativa. Como estamos en el caso maximizar, el criterio de optimalidad nos dice que cuando todos los coeficientes de utilidad relativa son negativos o cero, nosotros ya tendríamos la solución óptima. La solución óptima. Cuando todavía hay valores de los coeficientes de utilidad relativa que no son no son negativos ni cero, o sea, por ejemplo, que son valores positivos, todavía no hemos llegado a la solución óptima. Por lo tanto, tenemos que comenzar a iterar. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo iteramos? ¿Cómo iteramos? Vamos a todos los valores que están, estos CJ promedio, todos los valores que son coeficientes de utilidad relativa, y vamos a seleccionar el número más positivo. Número más positivo. En este caso, el número más positivo es 100. El número más positivo es 100. Si hubiese dos cienes, bueno, escogemos arbitrariamente cualquiera de los dos cienes, pero en este caso es un solo valor mayor y ese es el que escogeríamos. Hago un paréntesis. Cuando estamos, eso es el otro criterio de optimalidad, pero para que de una vez lo tenga, cuando estamos minimizando, el criterio de optimalidad lo que nos dice es que todos los coeficientes de utilidad relativa tienen que ser positivos o cero. Vean que es lo contrario de lo que estamos haciendo ahorita porque es el caso maximizar. En el caso de minimizar, todos tienen que ser positivos o cero. Y si todavía quedan
algunos valores negativos, es necesario comenzar a iterar. Y lo que se hace es escoger el número más negativo. El número más negativo. Entonces es el que decimos que es la variable que va a entrar. En este caso, como estamos maximizando y ya identificamos que 100 es el valor más grande o el más positivo, le vamos a decir que esta columna es la que va a entrar a la solución. Vean que lo que está pasando ahí, lo que está pasando ahí es que ya comenzamos a utilizar los recursos. Comenzamos a utilizar los recursos y ya X2 comienza a tener cierta importancia dentro de la solución al problema, al problema. Entonces, si hay una variable que entra, ahí tendrá que haber una variable que sale, que sale. Entonces, bajo ese esquema, les dibujo esto, el valor de 100 es el que va, o la columna, digamos, donde está el 100, es la columna que va a salir, y tenemos que definir cómo hacemos para saber cuál es bueno, la fila que va a salir. Antes de eso, le tengo que decir que esta columna se llama columna pivote. Columna pivote, pivote. La fila, y esta recuerdan que esa es, déjenme por aquí para que no se me confundan, es la que entra a la solución. Para poder llegar a identificar cuál es la fila que sale de la solución, lo que hacemos es tomar los valores de los recursos y lo vamos a dividir entre los coeficientes que están en la columna. Ajá, ¿cómo se llama la columna, Tatiana? Ajá, exacto, en la columna pivote, en la columna pivote. Y eso nos va a generar una serie de valores. Entonces, por ejemplo, 400 entre 200 entre 2, perdón, 200. 400. Entre 2 me da 200. 300. Entre 2 me da, perdón, 600. O sea, vamos a ver, de nuevo. Vamos a borrar esto porque se nos hizo un desorden. 400 entre 2 nos da 200. 400 entre 2 nos da 200. 600 entre 2 nos da 300. Y 300 entre 1 nos da 300. Eso lo que estamos haciendo es una razón, o estamos calculando una razón para seleccionar la fila que sale de la solución. Ahora, cuál es el criterio para definir cuál es la fila que sale? Recuerden que esta es la que entra a la solución. Bueno, ¿cómo hacemos para saber cuál es la fila que sale de la solución? Para definir cuál es la fila que sale de la definición, tomamos de estos valores aquí el valor más pequeño. El valor mínimo. Por ejemplo, aquí el valor mínimo son 200 y 200, porque hay 300 y 300. Aquí nosotros seleccionaríamos caprichosamente cualquier valor de los menores valores que hay ahí. En este caso, se seleccionaría esta fila o esta fila, cualquiera de los dos. Si hay ceros, no aplica. Perdón. Si hay indefinición, no aplica. Si hay valores negativos, no aplica. Si hay ceros, ese sería el valor mínimo. Ese sería el valor mínimo. De tal manera que entonces, por efectos nuestros, vamos a seleccionar la fila 1, digamos, como el valor mínimo que detectamos, y esa es la fila, esta fila, esta fila, le vamos a llamar la fila pivote, la fila pivote. La intercepción entre la columna que entra y la fila que sale, que es este valor de aquí, le vamos a llamar pivote, ¿cómo? Keino. Exacto, pivote operacional. No se los olvide eso, son conceptos que tenemos que manejar. Ok, entonces vamos a continuar. Ya tenemos cuál es la fila que entra a la solución y ya sabemos cuál es la fila que sale de la solución. Entonces, ¿quién sale? S1. ¿Quién entra? X2. ¿Quién sale? S1. ¿Quién entra? X2. De tal manera que en la siguiente tabla que vamos a construir,
Déjenme nada más un momentito. Ok, continuamos entonces. Entonces les estaba diciendo que ya tenemos el pivote operacional, ¿verdad? Tenemos la fila que hace, ¿qué? Ajá, la fila que sale, y la columna que entra. Con estos cálculos, lo que vamos a hacer es construir una tabla. Esa es la tabla 0, ¿verdad? Vamos a construir la tabla 1, donde entonces la primera fila, en este caso la fila pivote, la nueva fila pivote va a ser los valores que ustedes encuentran en la fila, entre el pivote operacional. O sea, 4 entre 2, 2 entre 2, 1 entre 2, 0 entre 2, 0 entre 2, 0 entre 2 y 400 entre 2. Esa sería la siguiente tabla. Ok, luego vamos a ver cómo calculamos los demás valores. Pero la primera fila, o sea, la fila de la fila pivote se calcula de esa forma. Ok, entonces veamos aquí. Esa sería la siguiente tabla. La siguiente tabla. Ok, entonces en la siguiente tabla recordemos que entra a la solución x2, x2, cuyo coeficiente de utilidad relativa, que es el nuevo valor de CB de 100, y vean que aquí ya no aparece ese 1 como estaba en la tabla anterior. O sea, ese 1 salió de la solución, ya no aparece aquí. ¿Quién aparece? ¿Quién es? X2, que fue el que entró a la solución. Ok, la pregunta que hacemos o que nos hacemos ahora es, ¿cómo vamos a calcular los demás valores? ¿Cómo vamos a calcular los demás valores? Y esos demás valores los vamos a calcular con este procedimiento que dice que el valor anterior menos valor correspondiente en la fila pivote por el valor correspondiente en la columna pivote entre el pivote operacional. Entonces, recordemos cómo calculamos esto, ¿verdad? Esta primera fila, recordemos que fue el valor de la fila anterior entre el pivote. Bueno, en este caso, los demás cálculos que van a hacer, estos que vamos a hacer, van a resultar de aplicar este procedimiento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un par de ejemplos y ya ustedes tienen que seguir haciendo, digamos, los demás ejemplos. Entonces, veamos el primer valor. Este primer valor, si nosotros relacionamos x1 con s2, este sería el primer valor que vamos a calcular. ¿De dónde salió ese S-3? ¿De dónde salió, en este caso, S-3? S-3 sale, déjenme por aquí para quitar esto que les borré. Ese valor de ese valor de -3 sale de aplicar ese GIF que ustedes están viendo aquí con la regla que se llama de actualización Gauss-Jordan. Bueno, hagámoslo para que vean, hagamos este valor. Entonces lo que tenemos es este valor con respecto a este valor. ¿Cuál es el valor anterior? Vamos a borrar aquí. ¿Cuál es el valor anterior que estaba aquí? Si nos vamos para atrás, el valor anterior que nosotros teníamos ahí, ¿cuál era? El valor anterior era 1. 1. ¿De acuerdo? Entonces, 1 es el valor anterior. Si nos vamos para adelante, 1 es el valor anterior. 1 como valor anterior, dice, menos valor correspondiente en la fila pivote, entonces tenemos que irnos para atrás para ver cuál es el valor correspondiente en la fila pivote, en la fila pivote. Recuerden que la fila pivote es esa. Entonces el valor correspondiente en la fila pivote a donde estamos evaluando es 4. Es 4. De una vez dejemos presente cuál es el valor. Este es el valor de la fila pivote. ¿Cuál es el valor de la columna pivote? El valor de
de 2. Entonces dice aquí 1 menos el valor en la fila pivote por el valor en la columna pivote, y eso lo vamos a dividir entre el pivote. Y el pivote aquí es 2. Por lo tanto, esto es igual a, si digamos, cancelamos esto de aquí, nos da menos 3. Eso es menos 3, efectivamente. Entonces, el valor que tenemos acá, vamos para adelante, sería de menos 3. De menos 3. Si ustedes calculan esto y los demás, que se calcula bajo el mismo procedimiento, entonces el siguiente valor sería con ese GIF. Vean que el GIF lo que me hace es decir, aquí, cómo llegamos aquí a este valor que nos queda en menos 3 y a este valor que nos quedaría en 0. En 0. De tal manera que cuando hacemos los cálculos para los demás, pues nos quedan esos valores y completamos, digamos, y este valor, ok, ya completamos esto, y estos valores que están aquí, los valores de utilidad relativa, los vamos a calcular con respecto a estos valores que ya tenemos ahora dentro de nuestra matriz. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Igual, ¿verdad? Igual, como lo habíamos dicho, CJ promedio igual a CJ menos ¿qué? Menos CB, ¿verdad que sí? Era CB por PJ, por PJ. Esa era la fórmula, ¿verdad? O el formulario. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Nada más para recordarlo. Para recordar cómo calculamos ese valor de CJ o coeficiente de utilidad relativa también, ¿verdad? Que se llama. Veanlo cómo lo calculamos. Estamos regresando ahí y vean, está aquí el valor de CJ menos CB por PJ. Entonces regresemos ahí. Ahora nuestro nuevo valor de los coeficientes de utilidad relativa. Les voy a poner un ejemplo. Este valor de 120, ¿cómo se calcula? Bueno, tomamos el valor de CJ, que sería 80, menos CB. CB, ¿qué sería? Esta matriz de una columna multiplicada por PJ. ¿Qué es PJ? Estos coeficientes que encontramos aquí. Si ustedes hacen esto, entonces, es C, aquí CJ, que sería este valor, menos estos valores se multiplican. Entonces, este valor menos esta multiplicación les va a dar 120. Ok, entonces, de tal manera que ustedes ya tienen ahora acá el valor de los coeficientes de utilidad relativa y los valores de solución. Ahora, ¿cómo sale el valor de Z? ¿Cómo se calcula el valor de Z? Igual como lo teníamos anteriormente. Este valor de Z lo calculamos como CB. ¿Qué es CB? Esta matriz de una columna, aquí la tenemos, digamos, para ejemplificarla, por B. ¿Qué es B? Estos valores de solución. Estos valores de solución. Aquí los tenemos para ejemplificarlo. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, el valor de Z es igual a 20.000. Valor de Z igual a 20.000. De tal manera que ahí tenemos ese cuadro, esa matriz. Recordemos ahora sí, recordemos cuál era el criterio de optimalidad. El criterio de optimalidad nos dice que cuando estamos maximizando vamos y revisamos los coeficientes de utilidad relativa. Si todos los valores de los coeficientes de utilidad relativa son negativos o cero, estamos ante la solución óptima. Si todavía queda algún número positivo, tendríamos que seguir iterando. Seguir iterando. Bueno, si nosotros vamos a validar aquí
menos 120. 0, menos 50, 0, 0, 0, 0, nos estamos dando cuenta que lo que hemos encontrado en estos momentos es la solución óptima, porque todos los coeficientes de utilidad relativa son negativos o cero. De tal manera que, sabiendo que ya llegamos a la solución óptima, comenzamos a buscar cuál es la solución. Primero, x1 es igual a 0, ¿verdad? X1 es igual a 0, vean que no está dentro de la solución. Ahora, x2 que está dentro de la solución es igual a el valor de la solución, es igual a 200. Y valor de S2, ¿cuánto vale S2? O S2 es igual a 0. Utilizamos todo el recurso. S2 es en la máquina 2, si no me equivoco. Ahorita lo vamos a ver. S3 es igual a 200 y S4 es igual a 100. Entonces vea que ahí utilizamos algunos recursos y el valor de Z que ya lo teníamos aquí es de 20,000. Entonces vean qué interesante, porque cuando visualizamos nosotros y le regresamos al nombre, digamos que tenía cada una de las variables en la matriz, el valor de S2 eran horas máquinas, el valor de X2 era las cajas tipo 2, el valor de S3 eran las horas máquina 3, las horas máquinas, la máquina 3 y las horas máquina 4 era el valor de S4. Vean que entonces, a partir de este modelo, lo que tenemos es que nuestra solución óptima es que vamos a producir 200 unidades de cajas tipo 2 y vamos a consumir los respectivos valores. Vean que si X1 es igual a 0, X1 es igual a 0, aquí lo ven. Aquí X2 es igual a 200. Si X1 es igual a 200, perdón, a X1 es igual a X2 es igual a 200, vean que aquí lo que estamos teniendo es que el consumo fue de 100% en la máquina 2. Vean que si X2 es igual a 200, tal como lo estamos encontrando en la solución inicial, vean que nos está sobrando horas máquinas en la máquina 3 y aquí nos están sobrando 100 horas. De tal manera que, 100 horas le iba a decir, de tal manera que la solución entonces al final termina siendo esta. X1 igual a 0, X2 igual a 200, S1 igual a 0, S2 igual a 0, S3 igual a 200, S4 igual a 100, para un Z igual a 20,000. Entonces, en estos momentos lo que hemos hecho es construir, seguir el procedimiento y llegar a la solución óptima aplicando lo que es el modelo simplex. Les voy a dejar nada más para terminar con esta grabación asincrónica, recordar cómo se maneja esto en POM. Por favor, instálenlo. Y va a quedar de tarea moral para realizar con método simplex, ese modelito. Y vean que este modelito es de maximizar. Es un modelo bastante sencillo. Y este modelito que ya es de minimizar e involucra variables artificiales. Involucra variables artificiales. Entonces tengan mucho cuidado con las variables artificiales. Vean que tiene igualdad y tiene mayor igual. Y vamos a ver cómo se defienden ustedes para llegar a la solución óptima, considerando en estos dos pequeños ejemplos. Recuerden que la próxima semana, de acuerdo a lo que me han dicho, no hay clases, no hay clases. Yo les voy a subir algunos ejemplos, digamos, en este caso, y espero que resuelvan esta tarea moral y nos veríamos en la semana 7. La semana 7. La semana 7 estaríamos a una semana de hacer el examen. Recuerden que tienen que enviar el avance del proyecto en esa semana 7. Semana 7. El examen lo hacemos en la semana 8 y en la semana 7 estaríamos viendo análisis de sensibilidad y estaríamos viendo lo que es modelo de transporte. Modelo de transporte con algunos ejemplos y yo espero que la próxima semana que no tengamos clases les voy a adelantar bueno, en los apuntes, adelantar teoría, digamos, sobre lo que es el modelo de transporte y nos estaremos viendo ese día para realizar algunos ejemplos. Así que pasen bonito, espero que puedan disfrutar esta grabación y nos estamos
viendo. Déjenme por aquí dejar de compartir la pantalla. Aquí estoy en mi oficina. Entonces, me quedé en mi oficina. Así que espero que puedan, vamos a ver aquí dónde está. Espero que puedan disfrutar la sesión. Nos estamos viendo. Buenas tardes.